Bueno, ahora lo charlamos todo con Israel Puerto. Vamos a darle un fuerte aplauso al primer invitado de hoy, Israel Puerto, jugador del Al Jabalain de la segunda división de Arabia Saudí. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Igualmente, a ti, gracias por la invitación para para transmitirte por nuestro sentir por aquí. Bueno, ¿cómo van esas primeras semanas, ¿no? Por Arabia Saudí, país nuevo, continente nuevo. Tú es verdad que tienes ya experiencia en el extranjero, pero bueno, supongo que todo muy diferente por allí, ¿no? Sí, la verdad que sobre todo el primer choque, tanto cultural sobre todo, que al final es lo primero que sientes y que ves, pues bastante grande de nuestro día a día en Europa, pero bueno, sí que es verdad que pese a eso, la primera semana fue un poco pues conociendo todo, cómo es el día a día aquí, cómo es la vida, sobre todo ahora en verano con las altas temperaturas. Hay que adaptarse un poco a vivir más por la tarde, incluso por la noche. Y bueno, ya te digo, las dos primeras semanas fueron un poco de adaptarse, un poco duras para empezar a concienciarse de cómo pudiera ser la vida por aquí, pero bueno, la verdad que mira ahora, pues, después de un mes de competición, la adaptación ha sido bastante buena, así que es verdad que he tenido suerte porque he tenido compañeros europeos que llevan aquí 2, 3 años compitiendo y me adelantaron cómo es el proceso aquí, cómo es la vida aquí, cómo es la forma de pensar de ellos y de actuar también en el mundo del fútbol, y eso también pues me ha ayudado a que la atención fuera un poco más rápida. Sí, 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 genial. Ahora que mencionas el tema del calor, ¿hasta qué punto hace, hace calor ahí en Arabia? Porque claro, tú eres de Sevilla, somos del sur, y a Sí. nosotros el calor entiendo que no nos debe sorprender, pero ¿mucho o qué? Sí, la semana pasada un poco, bajó a 37, 38, pero hoy otra vez estamos a 45 durante el día. O sea, prácticamente no se puede salir durante el día. Y bueno, aquí en mi ciudad tenemos un clima que aunque hace mucha calor, aquí la diferencia en otras ciudades, por ejemplo, Jeddah, Kobar o Riyadh, hace muchísima humedad. O sea, la humedad que hace es enorme para que prácticamente no puedes ni respirar. Aquí aún así puedes salir ahora, a la hora de comer, puedes salir a comer, aunque haya mucha calor, pero es un calor seco. En esas ciudades sí que la humedad a esta hora te ahoga. Sí, sí, entiendo que por eso dices que ellos hacen más vida de noche, ¿no? Al final, por la mañana en casa o durmiendo y se hace más vida de noche, ¿no? Sí, ellos prácticamente durante el día no salen a la calle. De hecho, te puedes dar un paseo durante el día por la ciudad y verás muy pocos coches y muy poca gente, solo las personas que trabajan. Después ellos viven de madrugada y por la noche. Sales a dar un paseo 12 de la madrugada o 1 de la madrugada y es prácticamente como el día nuestro en Europa, ¿no? Ellos adaptan, pues bueno, la temperatura a su vida. Durante el día están en casa reposando y por la noche cuando salen, pues bueno, a tomar café, a cenar, a disfrutar del parque o a disfrutar de las diferentes cosas que hay aquí en la ciudad. ¿Has tenido ya alguna llamada, lo típico que te llama alguien del club a las 3 de la madrugada y dices tú, tía, yo estaba descansando, pero para ellos es prácticamente plena tarde, ¿no? Algún español alguna vez me ha contado algo, alguna cosa así, ¿no? No llamada, pero sí algún mensaje que te levantas por la mañana y dices tú, hostia, ¿cómo me mandaste mensaje a las 4 de la mañana, 3 de la mañana? Estamos durmiendo, ¿no? Pero bueno, para ellos pues es normal porque es su horario del día a día. Sí, 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 totalmente. Bueno, ¿cómo se produce un poco la llegada a Arabia? Vienes de jugar en el Jagiellonia de la extraclase de la primera división polaca, fichas por el Al Jabalain en este mercado de verano. Cuéntame un poco cómo se gesta todo, porque entiendo que cuando te dicen, oye, hay un club interesado de Arabia Saudí, claro, lo primero es sorpresa, ¿no? Sí, bueno, al final, pues al acabar el contrato en Jagiellonia, como tú bien dices, pues en diferentes reuniones que tuvimos con mi agencia de representación, pues bueno, dijimos, vamos a escuchar, vamos a esperar a ver qué diferentes ofertas que tenemos. Y que es verdad que con la edad que tenía, con el rendimiento que daba, quería sacar partido a la temporada que había hecho, con que el equipo no habrá quedado en buena posición, había jugado 31 partidos y a un nivel bastante bueno y aceptable, y bueno, quería abrirme camino, bien seguir en Polonia, que era un país que conocía, o bien abierto a otras oportunidades. Y bueno, de un día para otro estábamos en conversaciones con otros clubes y apareció la oferta de Arabia. La verdad que el primer choque fue, no sé qué decirte. Me senté con mi familia y con mi mujer, sobre todo con mi mujer, porque mi situación familiar, tengo una niña de 18 meses y en un mes, si Dios quiere, nace la segunda. Y bueno, la situación familiar, pues era importante que la decisión sea de todo, tanto con ella como con mi familia. Y bueno, en el momento que decidimos de venir, sí que es verdad que
fueron un par de semanas de incertidumbre porque intentas buscar información en internet de la ciudad y tal, y la verdad que no encuentras mucho, hay mucho hermetismo en cuanto a información de todo, sobre todo aquí en la ciudad, que no es capital de país, como puede ser Riyadh, Jeddah o Khobar, que son las ciudades estrellas de aquí del país. Entonces, bueno, pues era un poco pues venir a la aventura, a la aventura. Sí que es verdad que las primeras semanas, pues, como te digo, tienes incertidumbre de ver qué pasa, cómo es el fútbol y cómo es la vida aquí. Pero ya una vez que llega, ya te digo bueno, que el primer choque es bastante duro, es bastante fuerte, pero también he tenido suerte de encontrarme a un compañero, como te comenté antes, que me ha hecho ver y me ha hecho que el proceso de adaptación sea bastante rápido y entienda el estilo de vida, el estilo de pensar y de hacer las cosas del saudino. Sí, sí, sí. Cuando dices que el choque es duro, exactamente en qué piensa un poco la sociedad, en qué exactamente. En absolutamente todo, en la sociedad, la estructura de la ciudad, en absolutamente todo. O sea, es un choque brutal. O sea, la vestimenta de tanto hombres como mujeres, incluso los niños, incluso en los restaurantes. Bueno, es un choque bastante fuerte y yo ya lo veo con normalidad, pero se lo comentaba a mi mujer antes de que ella viniera aquí en agosto. Ella se podía hacer una idea y cuando vino aquí, pues me dio irra, lleva razón. Esto por mucho que lo explique, hasta que no lo vives, no sabes qué es lo que es y no asientes que el choque pues es bastante grande. Pero ya te digo, aunque el choque sea bastante grande, cuando ya los conoces y te adaptas, son gente súper hospitalaria, que siempre intentan ayudar absolutamente a todo, que están abiertas a que tú te sientas como en Europa y que intentan de darte todo lo necesario para que tú te sientas bien en la casa, en el coche, en el día a día, en absolutamente todo lo que necesites. Ellos están abiertos a ayudarte y eso también es un punto importante para las personas que venimos de Europa y en nuestra primera experiencia fuera de Europa en este tipo de países. Precisamente, mi amigo José Galán, que es otro español que estuvo en el mismo club que tú, que estuvo hace unos años, claro, yo recuerdo haber hablado con él un poco de la experiencia de Arabia Saudí y me decía eso, que era al final todo muy diferente, que es literalmente prácticamente otro mundo, pero siempre destaca eso, ¿no? Que al final donde más cariño ha sentido, donde más le han ayudado, donde más a gusto ha estado en su relación con la gente ha sido, o en uno de los sitios donde mejor ha estado, ha sido en Arabia Saudí. Y claro, ahora me lo dice, ahora me lo recuerda, ¿no? Que al final son gente que te trata bien, ¿no? Sí, ellos son conscientes de que deben de abrirse al mundo, ¿no? Sobre todo el emir de Arabia Saudí, ahora mismo está intentando que el país se abra a Occidente, que venga gente a conocer el país. Están utilizando la vía del fútbol, que yo creo que están invirtiendo mucho dinero y mucho capital en que la gente no solo venga a jugar fútbol, sino también que conozca su cultura y su día a día, que también es importante para ellos, ¿no? Y ellos saben que si quieren abrirse en un futuro y occidentar un poco el país, pues deben de tratarnos bien y deben de ser hospitalarios, sobre todo para que el día a día de las personas que vienen a trabajar aquí y que vienen a desempeñar su trabajo pues se sientan lo mejor posible y lo más cómodamente posible. Sí, sí, sí. Lo que sí van un poco a su ritmo, ¿no? O sea, si les pide algo, van tranquilos con eso, ¿no? No sé, no sé, no sé, Sí, no se pone sí, nervioso. ellos tienen la palabra de inshallah. Inshallah quiere decir que todo va a ir bien, que todo va a ir bien. Y ellos van un poco a su forma de hacer las cosas, ¿no? Lo que nosotros lo podemos hacer en Europa un poco más rápido, solucionamos los problemas o las cosas que necesitamos más rápido, ellos necesitan 2 o 3 días más para solucionar las cosas. Entonces, sí que es verdad que tienes que estar encima de ello, que perder un poco más de tu tiempo para que las cosas que necesita o que las cosas que tú les pidas, pues intentar que te las den lo más rápido posible dentro de su forma de vida y de su forma de pensar. Ayer precisamente Víctor Horta en la presentación de Ramos le preguntaron, oye, ¿crees que a última hora algún club saudí puede llevar? Dice, no, porque por lo que he hablado con los saudíes, son tan, lo dijo, no lo dijo así, pero quería decir esto, son tan lentos y van tan a su ritmo que si quieren hacer un fichaje ahora no les va a dar tiempo, así que seguro que no fichan a alguno. Así que más o menos un poco en esa dinámica, ¿no? Sí, ellos, pues bueno, también te digo que para lo que quieren son rápidos, ¿eh? Sí, Para lo que necesitan rapidez, hacen las cosas rápido, pero ya. bueno, si tienen una idea en mente y lo quieren hacer, lo hacen rápido, eso sí lo quiero. Sí, yo, por ejemplo, mi fichaje se cerró en prácticamente, no fue ni un día. O sea, Ya. me dijeron en 10 12 horas la oferta caduca, tienes que decidirte rápido que nos vamos a por otro. Entonces, claro, pues imagínate la de cosas que tienes que pensar y la de la decisión tan rápida y tan importante que es venir aquí
sin prácticamente conocer absolutamente nada. Ya. Bueno, Al Jabalaín, que ya hemos dicho, compite en la segunda división. No sé exactamente ellos, supongo que por teléfono, por videollamada, ya te explican un poco cómo es el club, etcétera, pero cuando llegas allí, ¿qué te encuentras? O sea, ¿qué tipo de club es? ¿Cómo trabajan? ¿Qué instalaciones tiene? Al final, ¿estás contento con lo que te has encontrado o qué? Bueno, Al Jabalain es el principal club, el más seguido en cuanto a la población de la ciudad. La ciudad se llama Jail, está al norte del país. Se le llama la ciudad de las dos montañas porque está vestida por dos grandes montañas justo detrás de la ciudad. Y bueno, el club, como te digo, tiene una afición bastante grande, hay mucha euforia en cuanto al club, pero sí que es verdad que en los últimos años pues no han hecho buenas campañas y tanto la afición como la ciudad pues han intentado que este año invertir algo más de capital en cuanto así del club e intentar hacer un equipo más fuerte, ya que llevan 40 años sin jugar en Superliga. O sea, imagínate la necesidad que tienen de ascender, ¿no? Y bueno, la primera toma de contacto fue bastante buena. Es un club con unas instalaciones buenas, con un campo de entrenamiento espectacular de fútbol natural, que prácticamente se puede decir que parece al de golf. Lo cuidan muchísimo. Unas instalaciones con unas duchas normales, un vestuario bastante amplio. El club tiene su estamento y tiene su estructura como club. También Al Jabalain tiene varios departamentos deportivos, tienen voleibol, tiene balonmano, tienen también un equipo de natación, en fin, que es una estructura deportiva dentro de la ciudad bastante grande y eso se nota también de cara, pues bueno, como tú bien dices, a la hora de las instalaciones, a la hora de las estructuras como club, pues se ve que más o menos trabajan más o menos bien, ¿no? Sí. Hay mucha. Dices tú que llevas mucho tiempo sin jugar en primera división. Claro, en este tipo de ligas es muy difícil predecir lo que va a pasar, porque claro, hay tantos fichajes que hasta que no empieza la temporada no sabes un poco de qué palo va cada equipo. No sé el discurso del equipo, el proyecto que a ti te venden es un proyecto de decir en un futuro cercano queremos estar en primera división o exactamente qué presión hay en ese sentido. Sí, al final mi primera pregunta cuando llegué aquí es qué clubes son fuertes en nuestra liga y no me supieron decir nada porque me dicen, Irra, es que todos los equipos cambian 22 jugadores todos los años, entonces hasta la jornada 5 o 6 no sabemos qué jugadores o qué equipo va a estar arriba en la tabla, ¿no? Pero bueno, también se puede ver por el sistema de fichaje y por el nombre de los fichajes que hacen los clubes, ¿no? Por ejemplo, Alcacía, el club de Álvaro González y de Vieto y de Joel Robles supuestamente debe de estar arriba por muchas cosas, ¿no? Por presupuesto, por nombre. Después sí que es verdad que es una liga muy complicada y que todos los clubes, sobre todo esta temporada, todos los jugadores de Arabia Saudí, los que tienen experiencia aquí de fuera, inciden mucho en que la administración ha invertido mucho para que los equipos y que el nivel del futbolista sea bastante alto. Y de hecho te corroboro que estos 4 partidos sobre todo en ataque, a los jugadores que me he enfrentado tienen mucho nivel, que tienen salarios muy altos y que al final marcan mucho la diferencia en cuanto al nivel futbolístico del futbolista saudí, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo te diría que nosotros podemos ser uno de los candidatos a estar arriba, pero nunca se sabe. Ya te digo, los equipos no estamos conociendo, estamos viendo qué clubes van ganando partidos y qué clubes tiene los mejores futbolistas de la categoría, también hay futbolistas de la categoría muy asentados que cada año van cambiando de club a club y entonces pues bueno, tienen su nombre y tienen su bagaje y eso también por dentro de la liga son bastante respetados. Pero bueno, ya te digo, muy sorprendido con el nivel de la liga, me esperaba un nivel un poquito más bajo, pero el nivel es bastante alto. Yo lo comparo mucho con Polonia porque es una liga bastante fuerte físicamente, es de mucho contraataque y sobre todo los jugadores en ataque de todos los equipos individualmente tienen muchas cualidades para poder jugar tranquilamente en otros países y en otras ligas más potentes. Sí, muy bien. Déjame que agradezca a Ion Perelló, Pedro Bento, 93, IP Kaiser, la gente que nos va siguiendo en el canal. Muchas gracias. Si hay alguien viéndolo y todavía no lo ha dado a seguir, que le dé a seguir, que haremos directo todas las semanas. Claro, en este sentido, te lo iba a comentar, que bueno, no ya la primera división, porque es que aquí se habla sobre todo de primera división, pero es que la segunda división te pone a ver también futbolistas, y tú lo has dicho, Al Casilla, que además tiene español en la estructura, así que entiendo que será un club del que hablaremos también pronto aquí en el canal. Ha fichado a Vieto, ha fichado a André Carrillo, que son jugadores que vienen de jugar el año pasado en Al Hilal
a Álvaro González, que viene a jugar con Cristiano en Al Nasser, o sea, para que veamos el tipo de proyectos que hay en segunda división, que ya te digo, se habla mucho de primera, pero es que a segunda también están llegando jugadores importantes. Sí, ya te digo, yo muy sorprendido sobre todo de los jugadores que han llegado. Hay dos o tres clubes, Al Arabi, Qadsiya, Al Faisali. Esos tres clubes, la verdad que los jugadores de fuera de Arabia Saudí que han incorporado a su fila son bastante importantes, con mucho bagaje, sobre todo por estos países, por Emiratos, por Arabia Saudí, por Kuwait, por Irán, que han demostrado que tienen muchos niveles y que al final pues se mueven por estas ligas, ¿no? Así que bueno, ya te digo, estamos inmersos en la pelea por estar arriba. Sabemos que va a ser complicado. Nosotros tenemos muy buen grupo, también tenemos buenos jugadores de Arabia Saudí que nos aportan mucho y que también eso es bastante importante dentro de la estructura del equipo, porque al final solo los jugadores de fuera no podemos hacer el trabajo. Esto es cuestión de equipo, somos 25 futbolistas, todo el mundo aporta su granito de arena. Está claro que lo que debemos de marcar un poco más de diferencia somos los de fuera y esa presión también se siente dentro del club a la hora de la comunicación en cuanto de las personas y de la administración dentro del club, pues incide mucho en nosotros, en que intentemos estar feliz y que el rendimiento sea bueno y que al final pues los jugadores de Arabia Saudí pues también se reflejen en nosotros, cojan importancia dentro del equipo y nos ayuden, ¿no? Sí, 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 eso te iba a comentar ahora, que tú estás acostumbrado porque llevas ya varios años en el extranjero, pero que aunque el nivel de los árabes sea bueno, a los que os meten caña el día que no vayan bien las cosas son los de fuera, ¿no? Sí, eso está claro. Al final ellos invierten bastante dinero los jugadores de fuera para que marquen diferencia y en el momento que no lo hagan, pues rápidamente. Yo hasta ahora, gracias a Dios, no lo he tenido, pero sé de casos de que, bueno, de que han tenido charlas individuales y que al final pues la presión pues está claro que cae sobre los jugadores con más salario y sobre todo con lo que el club más invierte y ha confiado para hacer el proyecto de esta temporada. Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo cómo ha empezado la temporada, 4 jornadas de liga. De momento, 3 victorias y un empate, que ahora comentaremos que han sido, gracias en parte, muchos de los puntos a tu goles. Y tú comentabas, bueno, es que ahora hablo de memoria, pero es que Alpha y Shali creo que viene de jugar la Champions Asiática la temporada pasada. No sé si es que ganó la Copa o algo así el año pasado. Y no solo jugó la Champions, sino que creo que pasó de fase de grupo y creo que cayó en octavos, por dar un poco de dimensión de los clubes. Y luego ya mencionabas tú el Al-Qasiyah, Al Arabi y Al Jabalain, que está ahí en el inicio. Al final, esto es solo el inicio de temporada, van 4 jornadas. Pero bueno, no sé si vas ya viendo un poco de, como decíamos antes, de qué palo va cada club, ¿no? Sí, solo tienes que nosotros hasta ahora de los equipos que se supone que van hasta arriba, nos hemos enfrentado al Arabi y se nota que sobre todo los jugadores en ataque son jugadores que marcan mucho la diferencia. Así que es verdad que como equipo dejaron un poco que desear, creo que es pronto todavía para sacar muchas conclusiones. Le hicimos daño al contraataque, tuvimos nuestras oportunidades, creo que para llevarnos el partido. Al final tuvimos suerte y el trabajo también de conseguir un punto en casa, que es importante contra estos clubes que presumiblemente pues pelearemos con ellos para intentar estar lo más alto posible. Bueno, aunque Al Arabi tiene mucha calidad, pero sí que es verdad que también los otros partidos han sido bastante complicados. Son partidos que el que se adelanta en el marcador, después es complicado hincarle dientes y darle la vuelta al marcador, sobre todo fuera de casa, y que ya te digo que todos los clubes te meten en problemas, tienen jugadores de mucha calidad, son jugadores muy rápidos, muy técnicos, que tienen muchos goles y que tienen nivel. Sí, sí, sí. Vamos a ver porque lo mencionabas tú en el partido contra el Arabi, rescatas tú, ¿no? Un punto con un gol ahí al final. Y la semana pasada haces un doblete, que vamos a verlo y me lo vas comentando. Bueno, primer gol en el minuto 25, remate de cabeza al final. Bueno, eres central y tienes que marcar la diferencia un poco a balón parado. Bueno, te he visto que no aparece en el plano y de repente apareces desde detrás que no te espera nadie y remata y marca el gol, ¿no? Sí, porque ellos hacían una marca mixta, tres en zona y los demás al hombre. Y bueno, para intentar zafarte un poco de la marca, si te acercas mucho a la portería, la parábola del balón no te da tiempo a saltar o de buscar espacio. Entonces intenté partir de fuera del área para intentar zafarme de la marca que tenía e intentar atacar el balón en carrera. Por suerte me zafó bien
y el balón va a la zona en la que quería atacar. Así que previamente avisé a mi compañero que ellos dejaban bastante espacio en el segundo palo, que el portero no era muy espigado y que le costaba la salida y que podíamos hacerle daño. Y en ese caso pues tuve suerte de que mi compañero pues me vio, sacó el córner perfecto, ataqué el balón bien y tuve la suerte de abrir el marcador. Sí, 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 muy bien. Un poco ahí como intrahistoria como la de Puyol en las semifinales del Mundial con Xavi, ¿no? Que le dijo en el descanso, oye, ahí he visto que hay un hueco, pónmela ahí y la meto. Efectivamente, muy bien. Luego, Ajer, bueno, no sé cómo se pronuncia, Ajer o cómo se pronuncia el rival, ¿lo sabes? Hayer, Ah, Hayer, vaya, vaya, vaya. Pues bueno, yes, Hayer Hayer. empató antes del descanso, creo que de penalti puede ser, en el Sí, descuento. de penalti un poco riguroso porque, bueno, el tema de los árbitros también en esta liga es un poco curioso. Mi compañero se tira al suelo para tapar el tiro, el balón le da en la mano, le recorta el oponente, el balón le da en la mano, con la mano apoyada en el suelo. Por FIFA, de regla FIFA, eso no es penalti. El árbitro va al VAR y decreta que es penalti. O sea, no entiendo Ya. un poco de controversia en la decisión, pero bueno, sí, empataron de penalti. Sí, sí, sí. No, pasa mucho A ver, yo tampoco no soy árbitro, pero pasa mucho en estas ligas emergentes, ¿no? También me lo comentan mucho de India, de ligas asiáticas, que al final los árbitros muchas veces o sea, no han jugado al fútbol desde jóvenes, no sé, no tienen eso de, ¿sabes? Eso de que tiene un árbitro europeo que ha visto fútbol toda la vida y muchas veces pecan un poco de... Pero bueno, supongo que también cuando la liga invierte en futbolistas, la federación también estará invirtiendo en formación de árbitros y dentro de unas temporadas Esperemos, una temporada la cosa será mejor. esperemos. Decíamos que empatan ellos en el descanso y ya estamos viendo 101 que dan 11, bueno, ya con el tiempo un poquito ahí pasado ya, ¿no? Sí, porque bueno, eso también, la pérdida de tiempo Mm, durante todos los partidos, una cosa también súper peculiar y que en el primer partido se lo comenté a mi familia después hablando, sobre todo con mi hermano y con mi padre, que comento siempre el fútbol y mis partidos, pues le digo que me tenía que adaptar también porque el partido se para mucho, o sea, cada falta, cada tarjeta amarilla son 3 4 minutos de parón. O sea, y es siempre arrancas para y mentalmente tienes que prepararte porque tienes que prepararte para a lo mejor hay 10 parones durante el partido, más los dos que hay de hidratación. O sea, al final te das cuenta de que el tiempo real de juego o te adaptas rápido y te conectas rápido al partido te puede penalizar. ujú, sí, sí, totalmente. Bueno, ya tiempo de descuento, ya supongo que aquí estaba en el área porque ya el típico central, ¿no? Que sube de 9 ya a rematarla, ya a por el gol, ¿no? Sí, bueno, estábamos ahí atacando. Me acuerdo que lancé un balón a banda y ya me puse de nueve. Digo, que sea lo que Dios quiera. Si engancho una, pues engancho. También tenemos el déficit de que nuestro nueve está lesionado y no tenemos un nueve puro. Entonces está jugando un banda ahí y a veces pues necesitamos tener un poco más de presencia en el área. Y bueno, pues por suerte me quedé por ahí y ya pasó pues, por lo que todos queríamos en este Sí, momento. sí, bueno, pasó esto, que es ese balón al área, y ahí está Israel Puerto para rematar. Ahora hablamos de la, ahora hablamos de la celebración. Lo primero, te despegas bien del central, ¿no? No sé si es porque él te pierde un poco de vista, pero es verdad que encuentra el hueco, ¿eh? Ahí para rematar. Y remate bueno, ya. No sé si fue en el gol de la semana pasada que hubo un giro de cabeza espectacular que me fijé yo, pero bueno, también te despegas del central y buen remate, ¿no? Sí, hubo un momento incluso que en el salto perdí de vista la pelota porque yo salto para atrás y él salta para adelante y hay un momento que lo pierdo de vista, pero sí que es verdad que el timing en cuanto al salto y la conexión con el balón y el giro de cabeza es perfecto, o sea, no se le puede decir mucho tampoco al gol, sí que es verdad que bueno, es uno de mis puntos fuertes en ataque, también en defensa y por suerte me cayó la pelota ahí y pude hacer gol. Sí, 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 muy bien. Y claro, la celebración que se puede esperar, ¿no? Cuando uno marca el gol de la victoria en el 102 era ya, ¿no? Sí, la verdad que también en el descanso hicimos muchísimo inciso que necesitábamos ganar partido para no descolgarnos, para seguir arriba, para seguir con ambición, incluso bajó el presidente a hablar con nosotros, que estuviésemos tranquilos, que seguro que íbamos a meter, mira, alegría por todo el mundo. También tengo dentro del cuerpo técnico un entrenador de portero que es portugués, que mantengo una relación bastante buena con él y me dijo, Irra, seguro que te va a caer otra, ellos dejan mucho espacio, intenta hacer gol para otra vez abrir el partido y mira, pues, al final pasó lo que todos queríamos y ahí en la celebración pues,
no sabía ni lo que hacía. Atiné por quitarme la camiseta, ya corrí para ir para la afición y justo sacó de centro, tiraron el balón para atrás y acabó el partido. Bueno, calor, ¿no? Haría calor y bueno, se quita uno la camiseta y te sacaría amarilla, claro, también, el árbitro. Se lo Sí, olvidó. sí, Esa no se lo olvidó, ¿eh? esa. No, no, esa seguro que no. Además que me llamó para enseñármela, ¿sabes? Que no se lo olvido. Sí, 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 muy bien. Bueno, pues no sé, sí, claro, 3 goles en los últimos 2 partidos, siendo central, salvando la semana pasada un empate, esta semana una victoria. No sé si esperabas tener también esta incidencia en ataque en este inicio de temporada ahí en la Arabia Saudí. Supongo que no, claro. No, la verdad que no, sobre todo por el tema de la adaptación al juego, al ritmo de juego, al fútbol de aquí, ¿no? El primer partido lo hablaba que me costó un poco adaptarme, pero mira, también sí que noté y que mi agente cuando vio las acciones y los corners y me dijo, Irra, creo que tiene mucho espacio, creo que puedes hacer daño en balón parado, habla con los lanzadores, que te busquen, que tú ahí eres importante y puede abrir los partidos y puede ganar partidos así también. Y bueno, mira, pues gracias a Dios he encontrado espacio, creo que puedo seguir haciéndolo, intentaré seguir ayudando al equipo en esta faceta, también en defensa, que al final es mi principal trabajo, pero si en ataque pues, puedo seguir aportando goles, pues bienvenidos sean, ¿no? Has visto, supongo, un vídeo que subió el club a Twitter. Un poco claro, estarán emocionados con el fichaje de Israel Puerto, con el gran rendimiento que está dando este inicio de temporada. Y pusieron ahí de fondo la canción de la gasolina. Sí, 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 lo vi. La verdad que me comentan también que el año pasado el club no tenía departamento de comunicación y este año están trabajando en eso, están insistiendo en eso y mira, pues se agradece también de que el club pues también, pues, bueno, enseñe nuestros logros por redes sociales, que al final pues los que estamos lejos de casa para nuestra familia y para la gente pues que vea y que nos pueda seguir de cerca también es importante. Sí, yo hice un poco la orden de investigación porque digo, a ver, ¿cómo llega un árabe a la canción de la gasolina cuando quiere un poco, claro, poner música española? Yo entiendo que a lo mejor te salga, pero no, puse en Google Spanish Song y la tercera la gasolina, así que entiendo que tiró por ahí el La tío, ¿no? gasolina, pues mira, pues tiraron por ahí seguro. Sí, Vamos, sí. a mí no me preguntaron por qué canción podía poner. Yo prácticamente me lo envió, creo que mi hermano, y dije, joder, han puesto la gasolina, vaya música. Sí, 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 sí. Oye, ¿y la afición qué tal? No sé si va mucha gente al campo, si el día que sale a la calle o lo que sea la gente te reconoce. ¿Qué tal es la afición allí en Jail, era, ¿no? Sí, al final en la ciudad es fácil que te reconozcan, sobre todo por la vestimenta, por todo, ¿no? Por los tatuajes, ellos no, yo en este caso tengo tatuajes y en este caso te reconocen rápido. Y sí, la afición, aquí hay dos clubes en la ciudad, Altai que milita en la Superliga y nosotros en Segunda Liga, pero el club más antiguo y con más afición y con más fans de la ciudad es Al Jabalain. Sí que es verdad que, como te digo, la afición se enfrió un poco estos años atrás, pero del primer partido de temporada a este último ha habido casi el doble, el triple de gente en la grada. Sobre todo los fans son gente joven, también son gente saudí ya mayor que siguen desde bastante tiempo el club y se ve que el club tiene afición, se ve que la gente te conoce por la calle, que te pide fotos y la verdad que eso te hace sentir bien y el día a día pues es mejor. Sí, sí, sí. ¿Sabes que se está criticando mucho a Arabia Saudí por la inversión grande que están haciendo en el fútbol? Que, bueno, hay muchas lecturas sobre esto, pero no sé qué te parece a ti que en este caso este verano haya sido tan movido y se haya hablado tanto de Arabia Saudí en ese sentido. Bueno, yo creo que con la entrada del nuevo príncipe saudí, como te dije al principio de la conversación, creo que quiere abrir el país y que la gente conozca a Arabia Saudí por sus buenas costumbres, por su buena forma de vivir, por su hospitalidad. Entonces yo creo que han cogido la vía del fútbol como inversión. Su idea o lo que ellos transmiten es que quieren hacer tanto de la Superliga como de la Segunda División una de las principales ligas del mundo. Y bueno, pues al final ellos tienen mucho músculo financiero, ya sabemos todo el porqué, por el tema del petróleo que aquí, pues bueno, abunda, el tema del gas, pues entonces ellos pues tienen un fondo de inversión dentro de la administración, que es desde donde hacen todas las diferentes inversiones que hacen en diferentes vías, no solo el deporte y en este caso por el fútbol. En el caso de los futbolistas se está viendo beneficiado porque están pagando salarios que en Europa yo creo que prácticamente solo
los 3, 4 más clubes más potentes de Europa pueden hacerlo, y ellos pues no solo Al Hilal, Ittihad, Al Ahly o 2, 3 clubes pueden hacerlo, sino que clubes de media tabla pueden incorporar a su fila a un jugador con un gran CV que venga de Europa del máximo nivel y pagarle el salario que ellos crean oportuno. Entonces, bueno, se puede ver desde 2 puntos de vista. Es bueno para el futbolista y malo para las competiciones europeas. Eso ya según desde el primo que lo vea, ¿no? Sí que es verdad que yo creo, o lo que ellos transmiten, como te repito, son que esto no es cuestión de un año, que se va a prolongar en el tiempo y que la inversión va a ser a largo plazo, como ya te digo, para intentar hacer uno de los países más potentes a nivel futbolístico del mundo. Sí, hay una crítica que se le hace a Arabia Saudí, que es que cómo se va la gente a un país sin historia de futbolística, que no es así, porque de hecho el club asiático o el país asiático con más champions es Arabia Saudí, el club con más champions de Asia es Saudí. Arabia Saudí ha participado desde 1994, creo, en todos los mundiales, menos 2010 y 2014, creo, o sea que es una selección también. Entonces, claro, puedes criticar un poco el tema de política, de derechos humanos y lo que sea, pero que no digan que el fútbol saudí no tiene historia, porque sí, sí, sí que tiene, sí que tiene. Yo creo que más que nada el desconocimiento y el hermetismo que hay de información de este país en cuanto a Europa, ¿no? Como ya te digo, no hay mucha información y nosotros no conocemos nada una vez que entras en el país, empiezas a preguntar y ellos te explican y tú conoces, ves que aquí hay mucha tradición por el fútbol, que aman el fútbol, que hay clubes increíblemente grandes como Al Hilal, Al Ahly o Ettifaq que llevan años jugando la Champions Asiática, que tienen muchos títulos en su vitrina y que prácticamente pues no tienen nada que envidiarle a algunos grandes clubes de Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Antes has mencionado que quieren convertir la primera división en una de las principales ligas del mundo. ¿Tú ves que se pueda convertir en un futuro la Liga Saudí en una de las... He leído que, bueno, hace poco había 4 o 5 extranjeros, ya este año lo han subido, creo que lo quieren subir incluso para invierno a 11 o a 15, no sé, no sé lo que leí. Que yo creo que en ese sentido, claro, iría creciendo la liga si siguen fichando gente de fuera. Pero no sé tú si ves la liga en un futuro como decir, oye, las ligas que se echan por el Canal Plus, por Movistar Plus aquí en España, la Liga, la Premier League, la Bundesliga y la Liga Árabe, que haya tan buenos jugadores que sea top 5 del mundo. Bueno, ya te digo, creo que la liga está en crecimiento, o sea, el país está en crecimiento, el fútbol como tal está en crecimiento. Creo que están invirtiendo y van a invertir mucho, pero creo que no es solo fútbol. Yo creo que también el jugador europeo necesita diferentes comodidades fuera del fútbol, no solo salario y dinero, necesita una casa buena, necesitas un día a día bueno, necesitas que tu familia tenga un hospital, que los hay, que el país tiene hospitales increíbles, ¿no? Pero que ellos están abiertos a pagar grandes salarios, pero que también deben de facilitarte de que el día a día sea bastante bueno y que tú te sientas como prácticamente en Europa, que evidentemente respete su estilo de vida, que respete su religión y que lo respete todo, que eso es principal aquí, pero que después pues tenga prácticamente una vida como puedes tener en cualquier ciudad de Europa, ¿no? Y creo que están incidiendo mucho ahí, creo que están suavizando mucho las leyes en cuanto al Islam y el musulmán, y eso también pues ayuda a la adaptación aquí y que el país se vaya abriendo. Y yo creo firmemente de que esta liga va a ser una de las más importantes, no solo por el simple hecho de los salarios que están pagando y de las inversiones que están haciendo, sino por la cantidad de afición que hay aquí y también por el nivel de gran futbolistas saudíes que tienen también nivel para competir a niveles buenos. Sí, sí, sí. Yo que soy partidario de que si quieres que algo cambie o si crees que algo debería cambiar, la respuesta que no habría que dar precisamente es darle la espalda, ¿no? Quizás es demostrarle que hay otro estilo de vida, otras cosas, y que ellos poco a poco se vayan dando cuenta de que hay otro estilo de vida que es mucho mejor que el... De hecho, ya te mencioné antes, yo me acuerdo cuando hablé con Galán en su día que él me dijo que la primera vez que salió a un centro comercial iba con pantalones cortos y le llamaron la atención, le dijeron que no podía ir con pantalones cortos. Yo creo que eso ya... Supongo que eso ya es No. pasado totalmente. Eso ya no pasa ahí. Sí, 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 no, no. O sea, ellos, sinceramente, o sea, os digo y abiertamente que son gente súper respetuosa, son gente que mientras tú los respetes a ellos te van a respetarte al máximo, muy hospitalario. Yo voy en pantalón corto por la calle, no pasa nada.
mi mujer va con vestimenta de Europa y no pasa absolutamente nada. Así que es verdad que tiene que respetar, como te digo, ciertas cosas que ellos pues no lo ven bien. Pero bueno, ya te digo, nosotros aquí hacemos vida absolutamente normal, o sea, no tenemos ningún tipo de restricción ni nada por el estilo. Sí, supongo que en ciudades como Jail se notará un poco más que está en Arabia Saudí, pero te vas a Sí. Jeddah o te vas a cualquier sitio de esto y tiene que ser totalmente como si estar en Londres o en cualquier otro sitio de esto. Te iba a preguntar, bueno, te iba a preguntar, bueno, por la liga primero. ¿No? Sigue, supongo, la primera división, no sé qué te está pareciendo este inicio de temporada. Sí, claro que la sigo. Tengo aquí mi televisión con los canales de Europa, de España, y sí, veo todo el fútbol que puedo y más. Pues bueno, creo que los gallitos de la categoría, como siempre, pues marcan diferencia. Creo que España debe de intentar arreglar el tema del límite salarial para intentar igualar que todos los clubes puedan afrontar fichajes de futbolistas buenos e importantes y que no emigren a otras ligas, Inglaterra, Alemania, Italia o Francia, y que el producto bueno español, que podamos ver buen fútbol en España. Creo que es uno de los puntos débiles que tenemos en nuestra liga y que se debe de arreglar la repartición del dinero en cuanto a clubes. No puede, creo que no es coherente que haya tanta diferencia entre unos clubes y otros, ¿no? Y Sí. después, pues bueno, sorpresa como sorpresa, pues el Sevilla creo que no ha empezado bien, pese a jugar un partidazo de la Supercopa de Europa contra el City, creo que no han comenzado bien, pero bueno, espero que ahora con el superfichaje de Sergio todo se asiente un poco y esa cosilla que él transmite, pues la transmita a los compañeros para que salgan de ahí rápido. A eso iba precisamente. Te quería preguntar, ya lo has mencionado tú, el mal inicio del Sevilla, pero bueno, han fichado a Sergio Ramos, que es que estaba sonando para ir a Arabia. Él ha Sí. esperado hasta el final al Sevilla, al final ha conseguido lo que quería, que era jugar en el Sevilla. No sé a ti qué te parece, que eres, si no me equivoco, sevillista y que además compartes con Sergio Ramos posición y supongo que habrá sido siempre uno de tus referentes, ¿no? Uno no, mi referente ha sido siempre Sergio Claro. y Puyol, o sea, desde cuando pequeño. Pero Sergio más por venir de donde viene y por yo crecer donde he crecido, ¿no? Sergio, la sede deportiva del Sevilla durante nuestra etapa de niño siempre ha sido la imagen donde todos queríamos reflejarnos y los valores y lo que era transmitido el sevillismo cuando él competía siendo tan joven, pues lo que transmitía. De hecho, también uno de mis entrenadores, que fue Pablo Alfaro en el Mirandés, ponía muchos ejemplos de Sergio Ramos en el vestuario. Entonces, bueno, para mí, mi opinión es que Sergio estaba destinado a firmar en el Sevilla. Entiendo un poco la controversia que ha habido con la afición y los gestos que se hacen en caliente años atrás, pero creo que, como bien ha dicho Víctor Horta en rueda de prensa, creo que el escudo está por encima de todo el mundo, que todo el mundo debe de remar en el mismo sentido y más la situación que están ahora. Creo que deben de todos ir en la misma dirección y creo que Sergio va a coger esa responsabilidad que yo creo que le caracteriza, uno, y que se le responsabiliza con la llegada al club. O sea que entre poder enfrentarte a Sergio quizá en algún partido de Copa con el Etihad o verle vestir la camiseta del Sevilla, si te hubieran dado a elegir, lo tienes claro, ¿no? Sí, que firme en el Sevilla, que se quede allá y que ayude al club a reflotar un poco la situación que tienen ahora. Sí, 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 muy bien. Oye, ya para terminar, la primera división de Arabia Saudí también se está siguiendo, yo creo que se está siguiendo desde España. Al final está Cristiano, que siempre tira mucho, ahora se ha ido Gabri Veiga, etcétera. No sé, ahí hay mucha euforia con eso. También la sigue, supongo, se verán los partidos allí. Lo echan en abierto o hay que pagar allí para ver fútbol? Sí, no, lo echan en abierto los partidos de la Primera Liga, de la Superliga y los de nosotros también todo en abierto, o sea, no Bien. hay pago. Mm. Y de hecho nosotros atentos también porque este mes nos enfrentamos en Copa al Gidal de Neymar, Koulibaly y todo, así que estamos pendientes a ver el partido que nos depara. Aquí en la ciudad solo se habla de ese partido, ¿no? Así que hay mucha expectación por ese partido. Y sí, yo sí que veo bastante lo que puedo. He visto un par de partidos de Al Nassr, he visto el partido de cuando Mitrovic hizo hat-trick, también contra Etifak de Benzema,
bueno, la verdad que es interesante también ver el nivel de Superliga y quién sabe el año que viene pues decir a ver qué pasa. Sí, sí, Al Jabalain, Al Hilal, el 25 de septiembre. Bueno, ¿quién te iba a decir a ti que... Bueno, no sé si Neymar llegará al partido, pero bueno, y aunque no llegue Neymar, tiene a Malcolm, tiene a Milinkovic Sí. Savic, tiene un equipazo, la verdad. Por experiencia, jugar contra ellos será bonito, pero si se pueden quedar en casa, que se queden en casa. Bueno, que jueguen los saudíes. Y allí Sí. hay mucha fiebre con el tema de Cristiano, que está allí, que él saca mucho pecho a ver si uno de los primeros en llegar a Arabia Saudí, pero no sé si allí también, aparte de la gente de Al Nasser, hay mucha euforia con que Cristiano juegue en Arabia Saudí. Hay euforia, pero yo creo que hubo euforia mucha en su día. Creo que ahora yo creo que hay tantas estrellas Se ha que repartido. sí, se ha repartido un poco el protagonismo. Yo creo que todo el mundo está esperando a ver Neymar qué puede hacer en la Liga Saudí o qué puede dar, qué rendimiento puede dar. Creo que Al Hilal es el equipo que más ha invertido, sobre todo en su equipo. Creo que tiene un equipo increíble, muy compensado y que está llamado a ganarlo todo. De hecho, Al Hilal es el equipo como llamarlo, de la administración del país, de la ciudad, más o menos el equipo llamado como si fuera Madrid-Barcelona en España. Sí, 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 sí. Ahí habría que investigar, porque claro, el gobierno ayuda, pero ayuda solo a 4 clubes. No sé exactamente cómo va eso, que los grandes fichajes se han limitado a esos equipos, pero bueno, también hay otros como ahora Al Ettifaq, creo que también Yes, están, Etifak. están invirtiendo. Entonces, si te pregunto Messi o Cristiano, ¿qué dirías? Yo me voy para Messi, Sí, siempre. ¿no? Te vas para la Sí, yo MLS. creo que sí, bueno, yo más para él que para MLS. Yo creo que es Sí, sí, el mejor futbolista que he visto en un campo de fútbol de largo desde que tengo uso de razón. sí, O sí, sea, sí, sí. yo creo que no hay algo igual como él. Y el tema por ejemplo, de Gabri Veiga, por ejemplo, tú lo has vivido ya estando allí. No sé, sorprendió mucho el hecho de que un jugador que bueno, que Mucho. tan joven, allá, no solo a la gente, sino a tus propios compañeros de equipo, supongo que lo habéis comentado, ¿no? Ese tema. Sí, fue un boom en España y aquí en Arabia Saudí también. Y de hecho, explicaron en la presentación de Gabri Veiga de que no solo quieren traer a Arabia Saudí a jugadores experimentados con mucho bagaje en el mundo del fútbol y en la élite, sino que quieren coger a proyectos de futbolistas importantes para hacer los futbolistas aquí, que se queden en el país, que ellos también ayuden a los jugadores jóvenes a crecer como futbolistas y que sean un espejo y un ejemplo para ellos, ¿no? Entonces creo que también, como te dije antes, creo que esto y este país y la intención que tiene Arabia Saudí no es solo de invertir varios años y a ver qué pasa, ¿no? Creo que esto va a ser un continuo, que va a ser a largo plazo, a medio y largo plazo, sobre todo la asentación de la liga y del fútbol aquí con grandes nombres y también con grandes proyectos de futbolistas como por ejemplo Gabri Veiga. Sí, sí, sí. A ti personalmente, ¿qué te parece? No sé si te has llegado a poner en su lugar, lo has pensado, decir, joder, ¿qué habría hecho yo si me llega esta oferta con 20, 21 años? Sí, está claro que lo comenta, sobre todo con mis amigos cuando subieron la noticia, ¿no? Yo lo he dicho, yo hubiese tomado la misma decisión que Gabri Veiga y más sabiendo lo que sé ahora y cómo es el mundo del fútbol, ¿no? O sea, lo hubiese cogido 100%. Sí, sí, al final supongo que lo dices por el tema de que hay trenes que solo pasan una vez, ¿no? Exacto, exacto. No Sí, hace sí, falta sí. mencionar más. Sí, sí, sí. De todas maneras, yo soy pienso lo mismo que tú, yo también creo que habría cogido, y más siendo tan joven, porque es que además te da tiempo a volver a Europa, a irte otra vez a Arabia Saudí, o sea, no es que tengas esa presión de decir, joder, estoy en el final de mi carrera, ¿no? Pues si al final tienes la libertad de decir, me puedo ir, puedo volver, puedo irme otra vez, no sé. Sí, exacto. Yo creo que él tiene ahora mismo tiempo de absolutamente todo. O sea, ha firmado 3 años de contrato. Creo que va a dar muchos pasos adelante para que su vida se solucione, la suya, la de sus hijos, la de sus nietos, si él quiere. Y que ya a partir de ahí, con 24 años, puede decidir qué hacer, si seguir aquí, si volver a Europa. O sea, creo que tiene carrera por delante, calidad y espero y deseo que cabeza para saber gestionar todo esto y que siga creciendo primero como futbolista y después que ojalá y juegue
la élite el mayor de años posible, bien aquí, que también es élite, o bien en Europa, en los grandes clubes. Sí, eran mis favoritos a ganar la liga porque me gustó mucho el ataque que formaron ahí con Kessie, con San Maximin, Gabri Veiga, Firmino, Mahrez, pero el otro día les metieron, metieron una paliza al Paté, que no sé, estoy viendo el partido, fue un poco raro porque no te lo esperas, pero bueno, vamos a ver que todavía queda mucho. Tú has dicho que Al Hilal, ¿no? El favorito. Yo creo que sobre el papel y por el club, equipo y todo, creo que Al Hilal debe de ser el que se lleve la liga, pero ya te digo, o sea, nunca se sabe y sí que es verdad que uno de los puntos importantes y fuertes aquí en el país en estas competiciones es que los partidos están muy abiertos y que todo el mundo compite, que todo el mundo tiene grandes jugadores en su fila, sobre todo en ataque, y que todo el mundo te puede hacer daño. O sea, puedes ver club tras club que todos tienen a grandes nombres en su fila, que todos han invertido sobre grandes futbolistas, que todo el mundo te puede ganar. O sea, es una de las cosas buenas también de que hay mucha competitividad. Sí, en ese sentido, no sé si lo has hablado tú con compañeros tuyos saudí, porque, por ejemplo, hablando de Al Ahly, el otro día viendo el partido, claro, es el once inicial son todos extranjeros, los únicos saudíes que habían era un medio centro y dos laterales, entonces no sé si eso para el fútbol saudí, para los propios saudíes, para la selección, ellos mismos que piensan que pueden limitar un poco de alguna manera, que a su vez, claro, estás compartiendo vestuario con mejores jugadores, eso te ayuda a mejorar, pero también te están haciendo de tope para que otros saudíes lleguen a esa posición. Yo creo que habrá un límite de licencia de extranjero. Yo creo que aunque siga creciendo en los próximos años, creo que debe de haber, o en mi opinión, creo que debe de haber futbolistas saudíes dentro de la plantilla y que formen parte de los 11 iniciales, porque creo que es una de las bases por las que ellos están atrayendo gente, para que también el producto saudí se pueda exportar en un futuro y que crezcan con futbolistas con grandes nombres y que vean también que ellos también pueden llegar a ese estilo de nivel de vida, a ese estilo de nivel futbolístico. Yo creo, y te repito, que aunque las licencias de extranjeros se amplíen, llegará un momento que no se vuelva a ampliar y se queden en 13, 14, no sé el número. Ahora en segunda división son 7 y en Superliga creo que son 9. O sea, se pueden ampliar un poco más, pero yo creo que llegarán a un límite en el que pararán e intentarán hacerlo los equipos y formar los equipos, evidentemente con la base de los jugadores de fuera, pero también con una importante base de los jugadores saudíes, por el simple hecho del que te comentaba, para intentar que sus jugadores pues también crezcan futbolísticamente, que entrenen todos los días con grandes estrellas y que el día de mañana, ¿por qué no?, pues poder exportarlo, o que los clubes solo sean prácticamente de jugadores saudíes porque tengan nivel suficiente para competir a buen nivel. Sí, sí, sí. Ya la última, ¿qué estás haciendo en tu tiempo libre? ¿A qué se dedica uno cuando no hay fútbol ahí en Arabia Saudí? Bueno, la verdad que los días son un poco planos porque la ciudad no te llama mucho a hacer mucho, solo salir a comer. Hay un centro comercial que es un poco también aburridete, sobre todo ahora mi familia está en España por el tema de que mi mujer está embarazada y va a darlo allí. Ahora paso mucho tiempo solo y bueno, pues intento llamar mucho a la familia, intento estar en continuo contacto con ella, y con mi mujer, con mis padres y con mi hermano y con mis amigos sobre todo. Y si no, pues he hecho también mis ratos en la Play, intento hacerme el plan del día para no pisarme hora y para no desequilibrar un poco el día a día de entrenamiento y de comida, e intentar, pues ya te digo, que el tiempo pase lo más rápido posible y poca cosa más. Sí, sí, sí. Ahora cuando salga el FIFA, algún día, si eso nos juntamos, echamos Sí, hombre, una play, claro, ¿no? Aquí, que la claro que sí, gente claro que mientras... sí. Muy Sí, bien, sí, sí, pues nada. encantado. Israel Puerto, jugador del Jabalain de la segunda división de Arabia Saudí. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias por este rato y nada, que tengáis mucha suerte en lo que resta de temporada. Seguro que no es la primera vez que hablamos, así que ya iremos contando cómo le va al Jabalain en este curso. Muy bien. Nada, a ti por invitarme y tener esta charla tan interesante y de transmitirte, pues, bueno, mi sentir aquí, y darte las gracias por estar tan pendiente de los jugadores que estamos fuera del país, que no somos pocos y que al final pues también tenemos nuestro huequito dentro de este mundo del fútbol tan complicado. Muy bien. Pues gracias, Israel. Un abrazo. Un abrazo.